Bien, como siempre su participación es importante, así que lo que ustedes saben, coméntenme y también si están viendo alguna máquina que está usando cadenas. No sé si la máquina que tenemos allí usa cadenas. No, creo que son de motor directo, me parece que es, con un motor reductor, me parece que es. Por ejemplo, la faja que tenemos ahí. Tenemos una trituradora de plásticos que hicieron ustedes o los alumnos. En el laboratorio donde están los tornos, máquinas, herramientas. Así que sería bueno observar los sistemas de transmisión que tenemos, ¿no? Y ojalá que podamos darnos una vueltita la próxima semana que estamos temprano a todos los laboratorios para ver sus sistemas de transmisión con lo que están, ¿no? Para darnos una idea de los conceptos de lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que la próxima, el viernes podemos recorrer un poquito algunos laboratorios y ver principalmente los sistemas de transmisión que tenemos, ¿eh? A ver si tenemos fajas, cadenas o de repente tenemos engranajes. Muy bien. Vamos a ver entonces hoy día los sistemas de transmisión por cadenas. ¿Dónde han visto ustedes un sistema de transmisión por cadenas? ¿Dónde, en qué máquinas, en qué equipos normalmente? En las motos, profe. En las motos, correcto. Los que manejan motos, por ejemplo, tienen su sistema de transmisión por cadenas. ¿Dónde más? Si no me equivoco, la faja que tenemos en la facultad también está con cadena. Ya ves, tenemos la Lo faja hicimos transportadora, me parece que tenemos con cadenas, hay que verlo, qué tipo de cadena es, a ver si hay alguna indicación ahí, a ver, hay alguna marca o no, para ver qué tipo de cadena es, ¿ya? Bueno, vamos, ahí tenemos pendiente. Muy bien, en qué otro equipo, máquina, juguete han visto ustedes cadenas? Hay dos que me han respondido. ¿Quiénes han intervenido? Mendoza, profe, solo yo. Mendoza, muy bien. ¿Alguien más intervino? Yo volví a intervenir con el tema de la faja. Yo mismo volví a intervenir con el tema de la faja. Ya, también Mendoza, ya, muy bien. Ah, en las escaleras eléctricas de los supermercados. Ah, claro, ahí tenemos un sistema de transmisión. El motor normalmente mueve a unas ruedas dentadas. Las ruedas dentadas son lo que hacen transmitir las escaleras, ¿no? Claro que si han visto desarmado ahí, van a ver el sistema de cadenas. Muy bien, ¿en qué otro? Nosotros vemos bastante los primeros equipos que de niño usan ustedes, o de niño, de jóvenes. Bicicletas. Bicicletas, ¿no es cierto? Su cadenita. ¿Y cuántas Los veces ascensores, habrá profe. salido la cadenita e incluso de repente han reparado cadenitas, ¿no? ¿No? ¿Quién fue que me contestó ahí? Ángeles. Ángeles, muy bien, su bicicleta, ¿no es cierto? ¿Han reparado su cadenita o no? Sí, claro. ¿Cómo se engancha? ¿Cómo se une? ¿Han visto? Bien, entonces ahí tenemos las primeras imágenes de cadenas, ¿no? No lo hemos tomado obviamente importancia en ese momento, ¿no? Pero ahora sí, pues, ¿no? Ahora sí tenemos que analizar qué tipo de cadena usan esas bicicletas. ¿Son cadenas comunes? ¿No son comunes? Son millones de bicicletas en el mundo, ¿no? Entonces, seguramente en nuestras casas ya existen bicicletas. De repente ustedes su primera, digamos, no juguete, sino un elemento de transporte ha sido la bicicleta, incluso para poder pasearse, ¿no? Bien, entonces las bicicletas, ¿no? Tienen cadenas. No he visto una bicicleta que no tenga cadenas. No sé si ustedes han visto otro sistema de transmisión, de repente eléctrico o algún modo, ¿no? Pero son las cadenas, ¿no? Y muchos de ustedes probablemente han reparado sus propias cadenas. Si no, lo han mandado a repararlas, si se rompió, si se salió, y tienen que colocarlas, ¿no? Bien, entonces,
Las aplicaciones son diversas, ¿no? Obviamente, a nivel industrial, muchísimas cadenas están ahí, ¿no? Ya hemos visto en qué podemos usar. Entonces, estos sistemas de transmisión por cadena. ¿Qué vamos a ver? Describe y selecciona los tipos de cadena apropiado para transmisión de potencia y movimiento de máquinas. Hay que describirla primero. Descripción de cosas, el tipo de cadena que se usa, ¿no? Hay que seleccionarla, igual que las fajas hay que seleccionar con una potencia. Que dijimos que para diseño o para cualquier equipo siempre vamos a tener qué función va a cumplir. Vamos a necesitar su potencia, vamos a tener las velocidades. Después ya veremos lo que tipo de material, ¿no? Principalmente su movimiento es una velocidad y qué fuerza o qué trabajo va a realizar, ¿no es cierto? Entonces vamos a necesitar una potencia y una velocidad. Eso es nuestro primer dato. Y ese dato no es que sale de por sí, sale de alguna necesidad. Una necesidad empresarial, una necesidad de resolver un problema técnico en una empresa, mover botellas, mover cargas, algo tenemos que mover y qué cantidad va a mover, a qué ritmo. Pues de ahí sale la potencia y sale el ritmo de trabajo. Entonces, como dato inicial siempre vamos a tener ya sea la potencia o ya sea las revoluciones o algún otro dato, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que saber describir y seleccionar el tipo adecuado para cada uso. Entonces, si vamos a entrar para una potencia y una velocidad, quiere decir que tenemos que escoger en nuestro diseño el tipo de cadena adecuado y la velocidad con que puede girar o con que puede transmitir, ¿no? Veremos conceptos generales de cadenas, transmisión de potencia y movimiento, en qué aspectos se aplican, qué tipo de cadenas vamos a ver. Nosotros principalmente vamos a ver un tipo de los muchos tipos que hay, y uno cuando ya ingresa a la empresa encuentra una serie de aplicaciones. Incluso uno idea la forma de aplicarla, ¿no? Nosotros en una empresa nos tocó diseñar un horno de tratamiento, un horno de soldadura, un horno, una máquina que era un horno y que tenía que soldar, ¿no? Y tenía rodillos, tenía cadenas, y estas cadenas ingresaban al horno. Obviamente que la temperatura de soldar era bastante bajo, no era tan alto, y por lo tanto los rodillos, las cadenas que nosotros usábamos, pues no eran afectados con la temperatura, ¿no? Entonces uno se idea cómo puede hacer, ¿no? No necesariamente que tiene que estar estándar esa cadena, ni tampoco necesariamente tienen que vender. Muchas veces son diseños muy propios, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, diseñamos propios, ¿no? Unas cadenas que eran unas cadenas transportadoras. Tenía su forma, tenía su tamaño, ¿no? Y otros teníamos como especie de, no solamente como rodillos exactos, sino teníamos como una especie de carritos que corrían, ¿no? Carritos que obviamente tienen esa dentadura por donde van a enganchar para poder arrastrar, ¿no? Entonces por eso se llaman cadenas. Nosotros principalmente vamos a hacer cadenas de rodillos, que es la que más se usa en la industria, que es la que más se usa comúnmente en las máquinas, ¿no? El resto son aplicativos muy especiales, que las hay tanto estándares como también para un trabajo específico, ¿no? Veremos los procedimientos del cálculo, y como en este caso igualmente son procedimientos de selección de cadenas. Como les digo, nosotros vamos a hacer principalmente cadenas de rodillos, ¿ya? Y haremos algunas conclusiones para saber sobre qué base estamos hablando. Aquí esta imagen nos muestra un giro, la cadena en movimiento, ¿no? Una rueda dentada que está moviendo una cadena. Y en la otra figura, y en esta figura, tenemos
seguramente un eje motriz, una cadena transmite a esto y a la vez a otro. O como puede ser este motriz, detrás de esto está el motor, mueve este eje y en este eje está montado un par de ruedas dentadas. Una rueda dentada acá y otra rueda dentada para el otro lado. Cosa que pueda mover esta máquina o esta máquina. La distancia entre centros es igual que las fajas. La denominación y además estas cadenas, estas ruedas, las ruedas dentales, los dientes están distanciados a una longitud, diríamos, que vamos a determinar lo que son los pasos, ¿no? Entre diente y diente hay unos pasos. Por lo tanto, si la cadena va a ser arrastrado o la cadena va a arrastrar a esta rueda dentada, quiere decir de que los pasos que tiene esta rueda tienen que ser los mismos pasos que tienen esta rueda dentada para que puedan enganchar y pues arrastrarla, ¿no? Los pasos son entre centros, normalmente, entre centros, ¿no? Entonces, vamos a ver en general la transmisión por cadenas, ¿no? Ventajas y desventajas. ¿Con respecto a qué? A otros sistemas de transmisión, como por ejemplo ventajas con respecto a las fajas. Como son elementos flexibles, ¿cuáles son las ventajas con respecto a elementos flexibles? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas con respecto a engranajes, que son elementos no flexibles? Entonces tendremos ventajas con respecto a una y otra. Hay clasificación, sí, diferentes tipos. Y además vamos a tener cadenas normales, que son de eslabones o de rodillos, de una sola hilera, 2 hileras, 3 hileras. Tipos de cadena de transmisión de potencia, funciones de cada uno. Y como estos están hechos por una serie de elementos, como por ejemplo esta planchita que hay acá, los rodillos que están acá, el eje que está ahí, y cómo se fija uno al otro. Entonces vamos a tener varias piezas, ¿no? Varias piecitas para conformar un solo eslabón. Vamos a llamarle eslabón una de estas partes, ¿no? Entonces cada una de esas partes están hechos, ¿no? Funciones de cada una de las piezas de la cadena. Uno estará trabajando a presión, otro estará trabajando a tracción, otra a compresión, ¿no? Cada uno de esos. Entonces, si nosotros quisiéramos diseñar las cadenas, tendremos que, para construcción de cadenas, tendríamos que ver los esfuerzos que cada uno de estos está soportando y cuál debe tener tratamiento térmico, cuál no debe tener tratamientos térmicos, o simplemente deben ser resistentes a la superficie de contacto, ¿no? Tamaños de cadenas de rodillo, hay varios tamaños. Materiales con los que están fabricados, ¿no? ¿Qué tipo de cadenas ustedes han visto? ¿Con qué material? Cadenas de... ¿Con qué materiales han visto algo? Normalmente las vemos de acero, ¿no? Que es lo más común. De acero, profe. De acero. ¿Habrá cadenas de plástico o PVC o polímeros? Sí, hay de polímeros. Sí, las hay, muy bien. A ver, su apellido, por favor. Mendoza. Muy bien, Mendoza. Sí, tenemos polímeros. Tenemos de aceros inoxidables, vamos a tener de aluminio, y de repente vamos a tener de bronce, depende de las cadenas, por ejemplo, donde trabajamos con thinner, con solventes que pueden explosionar, entonces necesitamos que no haya chispa. Puede haber chispa en estos que trabajamos con aceros, y que no nos garantizaría nada que no tenga chispa, ¿no? Necesitamos antimagnéticos. Normalmente los aceros se magnetizan. Entonces necesitamos antimagnéticos, por lo tanto hay cadenas especiales, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que ver, como estos elementos están constantemente en contacto, necesitamos utilizar lubricación. Por lo tanto, hay que ver qué tipo de lubricantes son los más adecuados.
dependiendo de la velocidad y la temperatura, obviamente. Si la temperatura es muy alta, la velocidad muy alta, tendré un lubricante que no salpique. Puede ser aceite, puede ser grasa, depende de la velocidad. Si tengo altas velocidades, tendré, por ejemplo, o grasa muy densa, como para que no salga volando por las fuerzas centrífugas, o voy a tener directamente, pues, aceites que si salpican, vuelve a caer, ¿no? Encerrado en una caja, ¿ya? ¿Y cuál es el principio de funcionamiento de estas cadenas de rodillos? Deterioros en la transmisión de cadenas, como cualquier otro elemento que trabaja, va a tener desgaste. Va a tener desgaste la rueda y también las cadenas, piezas de la cadena, tanto los rodillos como estos eslabones. Si yo, por ejemplo, digo estos eslabones, ¿a qué están trabajando? ¿A tracción, a compresión? ¿Cuáles son los elementos que trabajan a tracción, a compresión? Vamos a tener que también analizar eso, ¿no? Cálculo y selección de cadenas de rodillos. Efectos de la temperatura en las cadenas de acero. Criterios para estimar la vida útil. Recomendaciones de diseño. Bueno, estos serían los temas en general que debíamos tocarlos para conocer directamente para una selección de cadena adecuada y un uso específico. Entonces, ¿las cadenas qué son? Son elementos mecánicos que tenemos que se utilizan para transmitir movimiento y potencia en las máquinas, ¿no? El uso de estos depende para qué vamos a usar, ¿no? Dependerá de la función que realiza, ¿no? Podemos destacar, dice, cadena de transmisión de potencia. Es la que nosotros vamos a ver, cadena de transmisión de potencia y movimiento en sí, ¿no? Cadenas de manutención o transportadoras, cadenas de carga, ¿no? O sea, otros tipos de cadenas, por ejemplo, ¿para qué son manutención? Transportador. Pueden transportar esos materiales, las cadenas, en vez de tener una cadena, es normal, tendrá pues algún elemento que tenga la posibilidad de colocar una pieza y transporte, ¿no? Cadenas de carga. Cadenas de carga. Pueden ser cadenas totalmente de arrastre, o sea, cadenas que van a hacer esfuerzo para jalar algo, como por ejemplo en una máquina trefiladora. Una máquina trefiladora puede jalar un cable de acero con un tambor o puede trabajar con una rueda dentada y con cadenas. Entonces, tenemos varios tipos, ¿no? Nosotros vamos a ver principalmente transmisión de potencia. Las otras ustedes verán cuando ya tienen una aplicación específica, que puede ser para transportadora de algún elemento. Por ejemplo, las botellas se transportan por cadenas, ¿no? Cadenas, botellas envasadoras, ¿no? Están bajo un carrusel, ¿no? Y cadenas de carga y otros tipos de cadenas, ¿no? Objetivos. ¿Cuál es el objetivo de estudiar o conocer las cadenas? Conocer las características generales de la transmisión por cadena, sus fundamentos de trabajo y deterioros que sufren. Como le digo, como cualquier elemento que trabajas, sufren deformaciones por el esfuerzo que realizan, ¿no? Conocer cómo se seleccionan y algunas recomendaciones de diseño, sobre todo para las máquinas que trabajan a diferente ritmo, ¿no? Conocer el método de comprobación de la vida útil esperada de las transmisiones por cadena, cómo podemos estimar la vida útil de la cadena, ¿no? Estimar no es exactamente cómo podemos saber qué tiempo va a durar una cadena, depende del uso, depende del medio ambiente, cómo depende de la lubricación, de varios factores, ¿no? Entonces, para poder comprobar, tendríamos que tener todos los datos, qué tiempo puede usarse o qué duración puede tener una cadena. Las cadenas son elementos, entonces, ¿qué son? Estos son elementos mecánicos empleados para transmitir potencia y movimiento. Se utilizan para transmitir par entre ejes capaces de girar a distintas velocidades y gran distancia. Par de transmisión, ¿qué cosa es?
¿A qué nos referimos cuando decimos par de transmisión? Torque. Al torque. Torque. Al torque. ¿Por qué al torque? A ver, su apellido, por favor. Mendoza, profe. Muy bien, Mendoza. Entonces vamos a tener el par. ¿Cómo se produce el par? Vamos a tener aquí un diámetro. Este tiene un diámetro. Entonces, la fuerza que se aplica van a estar en los dientes, en estas partes. Por lo tanto, va a haber una fuerza tangencial que va a ser accionado o arrastrado por esta cadena. Por lo tanto, va a crear un torque aquí. Y ese torque normalmente está, pues, es una fuerza por su velocidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener ese par como fuerza, se va a transmitir al eje. Entonces nosotros vamos a transmitir cuánto fuerza puede jalar o soportar estas cadenas. Los pasos son distancia entre centros. ¿Ya? Y el par va a ser para este tipo de distancia, o sea, del radio. Acá tenemos un radio de la rueda dentada hacia la cadena. Estas cadenas pueden trabajar en diferentes espacios, como en este caso, ¿no? Tenemos doble espacio, o también pueden transmitir así. Podemos tener una cadena, por ejemplo, en caso de botellas transportadoras, estas mesas son largas, ¿no? Entonces, acá tiene un sistema de transmisión, otro de acá y otro está transmitiendo así sucesivamente, hay varios. En una, por ejemplo, en una laminadora, los rodillos de una laminadora aplastan el metal. El metal tiene que apoyar sobre algo. Normalmente se apoya sobre polines. Polines que son rodillos. Esos rodillos, si son fijos, se atascan y entonces tendría que hacer fuerza la máquina para vencer primero la formación por laminación y además tendría que tener una fuerza para empujar por el peso. Entonces, ¿qué se pone? ¿No? Normalmente se pone rodillos motorizados. Entonces, para este caso son los rodillos motorizados como en este caso, ¿no? Está motorizado acá adelante, quiere decir que esto gira a este y esto a la vez va a girar a otro y así sucesivamente hasta final que tengo 40, 50 metros de longitud de unas planchas que están laminando, ¿no? Entonces tenemos para distintas aplicaciones, ¿ya? ¿Ya? Y además, normalmente vamos a tener una motriz y una máquina. Vamos a tener la distancia entre centros. Esa distancia entre centros nos sirve para nosotros calcular la longitud total de la cadena y también, obviamente, la potencia con que van a trabajar, ¿no? Son elementos mecánicos básicos para el correcto funcionamiento de multitud de componentes y maquinaria industrial. Forman parte fundamental, dice, en la mayoría de los procesos de fabricación. Los procesos, principalmente máquinas, ¿no? Tienes claro qué cadena adecuada más para tu aplicación. Entonces, para tu bicicleta, ¿cuál sería? Para la moto, ¿cuál es la cadena adecuada? Para una máquina que va a transmitir, por ejemplo, en este caso, ustedes van a diseñar una roladora. El motor tendrá que tener cadenas para transmitir movimiento hacia los rodillos de la roladora, sobre todo el motriz. En una roladora normalmente hay 3 rodillos. Esos 3 rodillos son los que hacen la deformación del material. Uno es motriz. Los 2 siguientes son locos, como decíamos, giran con el esfuerzo que hacen el motriz. ¿Ya? Entonces, se emplean cuando se demanda grandes cargas en los accionamientos con alta eficiencia y sincronismo. ¿Ya? Entonces, la característica principal de cadenas es su sincronismo. No hay saltos. Si, por ejemplo, queremos colocar en el mismo espacio todos los pasos, por ejemplo, una que pone tapas a la botella, tiene que estar en el mismo espacio para todo, ¿no? Entonces, necesitamos que las cadenas estén sincronizadas a un paso exacto, cosa que nunca hay fallo. En caso de las fajas no es posible. Bien. Se aplican en máquinas, cualquiera sea tipo de máquina que necesitamos potencias y mayores que las fajas, vamos a necesitar utilizar cadenas. Y estas cadenas
que vamos a utilizar para transmisión de potencia y movimiento son cadenas de rodillos. Ahorita vamos a explicar a qué nos estamos refiriendo cuando decimos cadenas de rodillos. De repente ustedes ya tienen un criterio y han visto por qué se dicen cadena de rodillos. ¿Dónde se usan? Perforadoras de pozos petrolíferos, terrestres y marinos. Una cadena que está perforando de repente mar adentro, un barco en el mar, y está perforando un pozo petrolero en el mar. ¿Cuántos metros? Cientos de metros de profundidad que tiene, ¿no? Entonces necesitamos cadenas, ¿no? Mecanismo de control de vuelo de aviones militares y civiles. Mecanismos de control de vuelo de aviones militares. Seguramente se utilizan para equipos que van a sincronizar algo, ¿no es cierto? Motores diésel de grandes buques, supertanques, ¿no? Motores diésel que van a transmitir el movimiento. Un barco pues tiene un motor dependiendo del tamaño, ¿no? Va a tener 16, 32 cilindros y grandes, ¿no? Y máquinas diversas que hay en la industria. Entonces la aplicación es bastante grande de cadenas. Como le digo, desde bicicletas que nosotros conocemos, en los vehículos, en motocicletas, los motocars, ahora que tenemos en Lima, pues los motocars, ¿no? Mototaxi que decimos, ¿no? Todos ellos hacen su cadenita, ¿no? Cadena de transmisión. Casi son estandarizados, ¿no? Y seguramente dependiendo de su origen del mototaxi, la mayoría creo que son asiáticos, ¿no? No sé si habrán japoneses, tienen pues su sistema de transmisión por cadenas. Y maquinaria industrial, ¿no? En la industria ustedes van a encontrar diversas máquinas que se van a mover a través de cadenas, como por ejemplo bombas de aceite. La mayor parte de las compresoras normalmente son con fajas porque no necesitan precisión. Y máquinas diversas, ¿no? Que tienen como sistema de transmisión por cadenas. Y las normas, bajo las normas que usamos, estos eslabones, aquí no se aprecia normalmente. Esta es una cadena de rodillos. Para que nos vayamos entendiendo un poquito ya, tiene aquí una placa. Esta placa exterior. Y hay otra placa, aquí se llama placa interior. Placa interior entre rodillo y rodillo. Placa exterior entre rodillo y rodillo. Y estos son los rodillos. Tiene un eje. Aquí adentro, dentro del eje, todavía hay una especie de un buje. Y después entra el rodillo. Este rodillo debe estar constantemente girando. Por eso se dice rodillos giratorios. Esto gira constantemente. No está ajustado ni a esta placa ni a esta, ¿no? O sea, no tiene ajuste. Debe girar libremente. ¿Qué pasa si no gira y pasa sin girar? Se va a gastar un solo lado. Y si se gasta un solo lado, va a ir gastando también a la rueda dentada. Entonces, por eso es que deben estar girando estos, constantemente girando. Por lo tanto, necesitan lubricación. Hay normas que usan. Entonces, aquí, según las normas, vienen algunos números aquí. En la plaquita vienen los números. Aquí están. ¿Qué tipo de cadena es? Si en este caso, por ejemplo, hay DIN, ¿no? Aquí hay una marca DIN, que se aprecia mucho. Y aquí hay aparentemente la distancia, 13. O sea, de repente paso media, ¿no? Entonces, DIN, la marca, denominación DIN, ¿no? DIN, un instituto alemán, ¿no? DIN. Bueno, europeo, ¿no? BS, inglesa, ¿no? British Standard. BS, DIN, BS. ANSI, American. Y ASA, que reemplaza a ASA, porque ANSI reemplaza a ASA, como le comenté la vez pasada, y ya está descontinuado. No se usa mucho,
Y entonces, salvo algunas máquinas, yo tenía una máquina del año 50, ¿no? Tengo todavía usando. Justamente usa para cadenas de unas mesas largas que tienen como 40, 50 metros y mesas de rodillos. Entonces ahí usan este tipo de cadena, ¿no? Entonces yo no lo puedo reemplazarle pues una cadena porque todos están sincronizados, ¿no? Y además las ruedas dentadas están en buenas condiciones. Entonces no lo puedo cambiar por una cadena de otra norma, ¿no? Entonces tengo que estar usando ASA. Entonces, si bien es cierto está continuado, todavía podemos encontrar, ¿eh? Pero normalmente se hace con ANSI, ANSI, American National Standard Instituto Americano, ¿no? Estándar, ¿no? Eso. Y también están normados con las ISO 6000, todas estas normas se agrupan en dos partes fundamentalmente, europeas y americanas, ¿no? Americanas que han visto BS y ANSI, europeas BS, y DIN y ahora europeas DIN y BS, y americanas DIN, es otra denominación DIN, con ANSI, agrupadas en normas ISO 606, tipo 606, ambas están con 600, uno caso B para el caso de europeas y A para el caso de americanas. Nosotros vamos a trabajar principalmente con BS o ANSI, ¿ya? BS o ANSI. Esto como ejemplo haremos ASA, ¿ya? BS y ANSI, ojo, ¿ya? Entonces, bajo esas normas, vamos a trabajar para el caso de cadenas. Se pueden utilizar, bueno, acá tenemos, por ejemplo, aquí, una cadena aquí, sube por otra parte, ¿no? Varios movimientos que puede hacer. Y aquí tiene un templador, ¿no? Tiene un templador. Y esto es simplemente para que esto encaje bien, ¿no? Si no, no tendría bueno, aquí tiene otro movimiento para direccionar, ¿no? Con cadenas. Se pueden utilizar en relación transmisión de hasta 6 y como máximo hasta 10 a velocidades menores que 650 pies por minuto o 3.3 metros por segundo. Se debe ser la velocidad. No puede trabajar a muy altas velocidades porque en algún momento se pueden saltar esto, ¿no? Se saltan con tantas vibraciones, chicotea la cadena y puede salir de los dientes. Y al momento que sale, puede malograr la rueda dentada y romperse la cadena también, ¿no? Dice que tienen una eficiencia de 97 a 98%. Una de las características es que no hay deslizamiento, hay sincronización de movimiento. Distancia entre ejes, donde los engranajes necesitan ruedas locas o escalonadas, intermedios, ¿no? Entonces podemos hacer distancia entre centros considerable, ¿no? Donde seguramente con engranajes, en algunos casos casi es imposible, ¿no? Distancias con una máquina, por ejemplo, aquí. Va a haber una máquina por distancia que detrás de esto hay seguramente algún otro elemento que no podemos nosotros acercar mucho, ¿no? No permite acercar. Entonces necesitamos distancias más largas y por lo tanto, pues podemos manejar esas distancias con respecto a los engranajes, ¿no? La relación de transmisión, como siempre, la velocidad tangencial es uno solo. En este punto o en este punto. Si nosotros igualamos las dos velocidades, para sacar la relación, aquí voy a tener una velocidad tangencial que va a ser igual a esta velocidad. Velocidad tangencial, la que es revoluciones por el radio o por el diámetro, ¿no es cierto? Los pierde, lo mismo acá, ¿no? Pues vamos a tener relación de transmisión con respecto a, digamos, a las ruedas dentadas, con respecto al velocidad angular o número de revoluciones, vamos a tener la relación transmisión siempre será, si trabajamos con velocidades velocidad mayor sobre la velocidad menor. Y es inverso, ¿no? Para el caso del número de dientes. Número de dientes del piñón, digamos, del engranaje o del engranaje mayor por la rueda dentada mayor, ¿no? La rueda dentada mayor sobre la rueda dentadas menor, ¿no? Es lo inverso, ¿no?
¿Podemos trabajar con diámetros? Sí podemos trabajar con diámetros. Los diámetros van a ser diámetros nominales o diámetros de paso. ¿Ya? Hay también un diámetro de paso. Como esto es como especie de un engranaje, tiene su diámetro de paso. Podemos trabajar, entonces el diámetro estará acá, de 2 sobre de 1. Velocidades. Tratemos siempre en este caso, porque muchas veces trabajan también invertidamente, ¿no? Depende de la relación transmisión, si estoy aumentando o estoy disminuyendo la velocidad, ¿no? En este caso, si yo trabajo, si esta velocidad es mayor que esta, quiere decir de que estoy disminuyendo la velocidad. Depende, bueno, si este es mayor que 1 o menor que 1, ¿no? Bien. Bien. Entonces, la relación transmisión es bastante sencilla. Si tengo, cuando vamos a ver engranajes, si tengo más engranajes, simplemente multiplicaré por su relación de transmisión. Bien. Las eficiencias o los rendimientos siempre con respecto a las fajas. Si trabajamos con respecto a los engranajes, también veremos si tenemos ventajas o desventajas también. Entonces, al igual que las correas, las cadenas se utilizan para transmitir par entre ejes a gran distancia. Cuando el eje de engranajes fuese costoso o con poco rendimiento, se puede utilizar cadenas. Si no, utilizamos engranajes, ¿no? Con respecto a las correas, se pueden señalar las siguientes ventajas e inconvenientes. Con respecto a las correas, ¿no? Hemos terminado hace un momentito, ¿no? Ventajas. La relación de transmisión media es constante porque es sincronización, ¿no es cierto? Soportan mayores cargas que las fajas. Necesitan menor tensión inicial, la cual reduce las cargas sobre los ejes. O sea, no está tensado. Las fajas tienen que estar tensados para poder trabajar a fricción, ¿no? Mejor rendimiento, alta eficiencia con respecto a las fajas, ¿no? Posibilidad de empleo en una amplia gama de distancias entre centros, ¿no? Podemos tener, dependiendo del paso de la cadena, podemos tener pasos distintos, ¿no? Pueden ser los más cortitos, hasta más largos, dependiendo. Pero hay siempre una longitud para saber, dependiendo de la distancia entre centros, ¿no? También aquí nos dicen de 50 pasos, 30 pasos o 50 pasos. Ese es el término medio de distancia entre centros. Pero eso es criterio también, ¿no? ¿Y cuáles serán los inconvenientes que se presentan? Mantenimiento más cuidadoso. Aquí necesitamos que no haya pues suciedad, que esté limpio, ¿no? Necesita lubricación. Si se acumula basura, por desgaste mismo la viruta, ¿no? Entonces, en este caso necesitamos colocar, por ejemplo, imanes debajo de las cajas donde van estos para poder atrapar la viruta que se pone o residuos metálicos que pueden dañar a los rodillos de las cadenas. Requiere montaje más preciso. Pero no es como en la faja, usted la coloca la faja y bueno, pues con tal que la tensión esté bien, ¿no? En este caso necesitamos que estén alineados. En caso de las fajas, la alineación, si bien es cierto, es importante, pero no es tan indispensable, digamos, ¿no? Pero en caso de cadenas, sí es casi indispensable que estén totalmente alineados. Mayor costo, sí, es más costoso que la faja. Más ruidoso, así también, por es metal. En cambio el otro es metal con algún polímero o con otro elemento, ¿no? Son más ruidosas, por lo tanto necesitamos manejar ese ruido como criterio de conservación, no afectar al ser humano, ¿no? No afectar con la bulla, no va a ser mucha bulla, necesitamos que sean menos ruidosas. ¿Cómo hacemos para poder disminuir el ruido a 60, 70, máximo 80 decibeles? Para una persona normal debe estar entre 60 y 70 decibeles, ¿no? Más allá de eso ya es dañino. Quiere decir que esta máquina, si está con exceso de ruido, tenemos que hacer algo y disminuir el ruido. ¿Cómo? Depende. Con un tipo de cadena silenciosa o
de repente cambiando pues de cadena a faja o otro tipo, ¿no? Si es posible, ¿no? Tienen menor vida útil que los engranajes, sí, debido al desgaste que se produce en la articulación. Ah, claro. Los engranajes normalmente tienen vida larga, en cambio las cadenas tienen vida más corta con respecto a los engranajes. Obviamente los engranajes son más costosos, por eso es que también su durabilidad es más larga, ¿sí? Porque su costo también es más alto. Entonces serían las ventajas y inconvenientes respecto a las fajas, respecto a los engranajes. Las partes, como les dije, cada uno cumple una función. Aquí tenemos una cadena y sus partes. Placa exterior, placa interior, el casquillo o eje o el pasador. Aquí tiene un agujerito para poder asegurar que es un pasador. Algunos tienen pasador, en todas las cadenas algunos se pasan, algunos no, están ensamblados ahí mismo, ¿no? Y este es el rodillo. Aquí hay un eje, en este eje hay un pasador para poder fijar todos los elementos que hay acá, con un candado obviamente. Un candado es otra plaquita que se coloca y se pone el pasador. Este pasador puede ser de 2 patitas o simplemente un alambre que, digamos, fija este conjunto, ¿no? Entonces tenemos placa interior, exterior, los rodillos, ejes y buje. Este es el buje que va aquí dentro. Normalmente este elemento trabaja a presión o a compresión. ¿Cuál trabaja a tracción y cuál trabaja a compresión aquí? ¿Qué elemento trabaja a tracción y qué elemento a compresión? Esta placa... La placa de tracción. La placa de atracción, correcto, las dos placas, tanto la placa interior como la placa exterior como la placa interior, trabajan a tracción. Están trabajando a tracción. A compresión, ¿van a trabajar? ¿Quiénes van a trabajar a compresión? Los rodillos. Los rodillos. Este rodillo trabaja a compresión porque está aplastándose contra los dientes de la rueda, ¿no? Y trabajará también estos ejes, a tracción o a compresión. A compresión van a trabajar y como estos están girando en diferentes lugares va a estar ahí, ¿no? ¿Quién fue que me contestó? Laura. Muy bien. Y ahora, correcto. Entonces vamos a ver elementos de tracción y compresión, ¿no? Si nosotros queremos hacer un diseño particular para un uso particular, que sí se puede hacer y muchas veces a uno le toca hacer, a mí me tocó hacer unas cadenas más grandes, con paso, que era, me parece, 3 pulgadas de paso. Entonces, estas cadenas no necesariamente placas rectas. Tenía que tener uno así y otro que ingresar, ¿no? O sea, hacer esta vez, como si esto fuera así, ¿no? Uno solo, este y uno solo, ¿ya? Puede ser uno solo. Entonces tenía esto de acá, así. Entonces se puede fabricar de otras maneras, ¿no? Para un uso específico, obviamente, ¿no? ¿Qué tipo de acero? Un acero donde yo pueda templarlo, por ejemplo, esto. Y un acero donde podamos templar esto. ¿Ya? No son, o sea, lo mismo el eje, ¿no? El eje. Entonces, sí se puede fabricar. De fabricar, sí se puede fabricar. Lo que pasa es que muchas cadenas son estándares. Los usos comunes son estándares. Lo que no son comunes son uso específico, obviamente, de cada necesidad, ¿no? Entonces, está compuesta por diferentes accesorios. Estos accesorios en esto, ¿no? Placas. Esto es un candado que ingresa a esta ranurita. O si no, podemos tener este tipo de fijación, ¿no? Un pasador de 2 patitas. Ingresa por el agujero, se abre y no se abre en esto, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes, no sé si logran apreciar, tiene un pequeño, ¿no? Esta forma, ¿no? Entonces, nosotros fabricamos de este tipo, por ejemplo, ¿no? Obviamente tenemos nuestra machinita para darle forma a esto, ¿no? Con una prensa calentamos esta placa,
con una prensa sobre una matriz da la forma esto. Después hay que mecanizarlo, obviamente, ¿no? No somos fabricantes, no éramos fabricantes digamos, de cadenas, pero por necesidad tenemos que hacerlo porque si no, no los ponían a fabricar cualquiera, ¿no? Entonces nosotros mismos tuvimos que hacerlo, ¿no? Cadenas. Y cada cierto tiempo cambiábamos, obviamente, los que estaban desgastando, los que estaban estirando, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo nosotros denominamos? Normalmente la cadena, vamos a decir cadena 40, ANSI 40, 40 ASA, ¿no? 50 ASA, 60 ASA, 60B. Vamos a denominar diferentes maneras. Estas cadenas, que son el ancho de la cadena, el diámetro del eje, el paso, las distancias que hay uno al otro y el eje con que debe estar, ¿no? Entonces vamos a ver los pasos de las cadenas. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos y por qué conocemos? Por ejemplo, aquí tenemos 40, podemos tener 40B o B40 o ANSI 40, ANSI 50. ¿Pero qué me indica esto? Me indica las dimensiones que hay esto, ¿no? Cadena. Este 4 me está diciendo número de octavos. Entonces voy a tener ¿cuántos octavos hay acá? Esto es en el caso de ANSI, normas ANSI. Normas BS es otra forma, ya vamos a verlo también. En caso de ANSI, que era ASA también, entonces acá hay, este es número de octavos. Este 4, este es el 4 que está acá. Y este 4, como es un número de octavos, 1 sobre 8. Por lo tanto, me va a dar media pulgada. Entonces, cadena de media. Y 5 entre 8, 5 octavos. 5 octavos de cadena. 60. 6 entre 8, 3 cuartos. 10, porque 0, 0, aquí hay 0, 0 es con rodillos. Va a haber otro que se llama 45. Este 45 quiere decir que es sin rodillos. O sea, estos rodillos no tienen este rodillo. Las cadenas que van a tener este tipo de denominación no también van a estar media. ¿Por qué? Porque es 4 y 5 me está indicando que son sin rodillos. Y 0, cuando es 0, aquí 0, aquí también 0, aquí también 0, aquí 0, aquí 0, quiere decir que son con rodillos. Aquí en este 4. Y 1, cuando servicios particulares muy livianos, ¿no? Para otros servicios. 4 significa media. ¿Por qué? 4 entre 8. 4 entre 8. Entonces, esa es la forma en que se denominan, ¿no es cierto? Vamos a ver. Cadena de media, pulgada, va a ser cuando vamos a tener 40, este de acá. 5 octavos, 50. Entonces, cuando va a venir en la cadena 40, 50, 60, nos estamos refiriendo que el paso es de 3 cuartos, que el paso es de media. ¿Ya? Pasos de una cadena. 4 números de octavos, igual a un octavo, ¿no? Por un octavo, ¿no? 0, final con rodillos. 5, final sin rodillos, como 45. 1, final para servicio liviano. Este P, que le pongo ahí una comita arriba que dice para. De repente, ustedes, ¿qué cosa? P prima, diríamos, no, paso, para. En este caso es una palabra, para servicio liviano, ¿ya? Para que ustedes no estén, ¿a qué cosa quiere decir ahí, no? Entonces, esa es la forma en que nos vamos a ver en las normas ANSI, ¿ya? Entonces, las normas ANSI, las cadenas conforme a la normativa estadounidense, disponen de certificación ISO 6000, ANSI y B. ANSI y BS en realidad, ¿no? Esta es la norma con que van a trabajar, ¿no? DIN 188, cubren 8 versiones, dice simplex, duplex, triple, eso es la denominación que tiene. Y en la normativa europea, este es en la estadounidense, hay cuádruples, 4 ramales, quíntuples, 5 ramales, sextuples, 6 ramales, también hay. Los tamaños de paso se cubre de esta norma, es 1/4 por 3 pulgadas. ¿Cómo se hace? Aquí, las cadenas conforme a la normativa estadounidense normalmente se identifican según el sistema de numeración estándar, ANSI.
Por ejemplo, una cadena doble con paso de media pulgada sería ANSI 42. ¿Qué cosa era este 4? Media pulgada, ¿no es cierto? ¿Media pulgada de qué? De paso. Media pulgada de paso. Por ejemplo, una cadena de doble con paso de media pulgada, 40, media pulgada de rodillos, 40 rodillos y dos hileras. Cadena doble. En los sistemas de numeración ANSI funciona como sigue. El primer número es el tamaño de paso, un octavo. Aquí, por ejemplo, es un octavo en ANSI, ¿no es cierto? Es lo que dijimos, ¿no es cierto? El segundo número me indica si es 0 es rodillos, cadena de rodillos. Si aparece 5 en lugar, esto es sin rodillos, ¿no? Y 0 es una cadena con buje. El sufijo, como en el caso de cadenas, conforme a la normativa, hace referencia al número de ramales de cadena 2. ANSI 40, podemos decir que esta es una cadena media de paso y es doble hilera. Está en ANSI. Tenemos la ISO o la BS, ¿no? Normas europeas, según ISO, dice que hay 3 versiones, simplex, duplex y triplex, o sea, cadena simple, doble y triple, ¿no? Según esta normativa, la ISO, que también recoge igual que el otro, la BS, 08B, 02. Entonces, 08B en este caso va a ser para la cadena doble con paso de media pulgada sería 08B2, doble. 08, ¿por qué? En este caso, dice, los dos primeros dígitos hacen referencia al tamaño del paso en un 16 de pulgada. Así, 08 igual 8 sobre 16 es media pulgada. Entonces, este 08 es 8, ¿no es cierto? Puede ser 10, puede ser 12, entre 16. ¿Para qué? Para este caso normativas ISO, ¿no? Entonces, y el B hace referencia a la norma europea. Las ISO son europeas, ¿no es cierto? Ellos, entonces, ¿a qué cadena? 08B nos está diciendo que es una cadena de media pulgada. Y el 2 indica el número de ramales o el número de cadena doble. Hay una pequeña diferencia entre esto, entre las normas ANSI y ISO, ¿no? Ya dijimos las partes, ¿no? Hay diferentes formas de ensamblar una cadena, ¿no? Podemos tener este bulón, que lo llaman, un eje, esto es un anillo que sujeta acá para que no se salga, desarme la cadena. Y vamos a tener otros elementos como por ejemplo estos pasadores que cuando tiene este agujerito pasan por este agujero y fijan a la cadena, ¿no? Algunos son con tuerca, pueden ser roscados, estos ejes se roscan y se fijan. Entonces vamos a tener diferentes formas, ¿no? Forma roscada va a tener una tuerca, forma roscada va a tener una tuerca. Se ajusta y la cadena se afronta. Aquí van los anillos, anillo exterior, interior y los rodillos, ¿no? Estos casquillos, rodillos que llamamos, ¿no? Los pasadores, estos pasadores normalmente son una ranurita e ingresa la ranura. Pasador en Z, es una especie de pasador elástico, ¿no? Que se da la forma y ajusta, ¿no? No serían las formas en que uno puede encontrar en el ensamble de cadenas. Dijimos que cada una de estas partes de la cadena trabajan a tracción, a compresión, lo que ustedes nos dijeron, ¿no? Placa exterior e interior soporta la tensión que ejerce en la cadena, sometida a carga de fatiga. Se pueden presentar fuerzas de choque, claro, arrastres, ¿no? Rápido, violento, ¿no? Soporta fuerzas extensibles, estática y las fuerzas dinámicas de choque. O sea, estáticas cuando está por el peso de la cadena, ¿no? Debe soportar condiciones ambientales. Si vamos a trabajar al aire, que esté, por ejemplo, libre de protección o con protección con malla, estar en el aire debe trabajar con una lubricación que no salpique, ¿no? Y deben soportar condiciones ambientales si son agrestes, ¿no? El pasador, ¿qué cosa? El pasador normalmente se pone aquí el pasador.
Es para poder fijarlos todo el ensamble rodillo, ¿no? Actúa junto con el casquillo como arco de contacto de los dientes del piñón. Soporta toda la fuerza de transmisión, o sea, las fuerzas que se pueden, que queriéndose desarmar digamos, el rodillo, ¿no? Quiere salirse, entonces debe soportar ese pasador. Otros requieren resistencia a la flexión, resistencia a las fuerzas de choque, bueno, golpean estos rodillos, ¿no? Estas plaquitas golpean y pueden romper, ¿no? Algunas veces pasa, ¿no? Casquillos son estos de acá, casquillos, este eje que pasa hasta el otro lado. Está ensamblado normalmente al pasador intermedio o al interno, a la placa interna, ¿no? A la placa externa no solamente se ensambla, ¿no? Estructura sólida, base cilíndrica para el rodillo, apoya el rodillo en condiciones de velocidad. Entonces esto, acá encima gira el rodillo. El rodillo está sometido a cargas de impacto cuando está en contacto con los dientes del piñón con la cadena. Se sostiene entre los dientes del piñón y el casquillo. Se mueve en la cara del diente mientras se recibe una carga de compresión. Su superficie interna constituye una pieza del cojinete junto con la superficie del casquillo, ¿no? Todo esto va girando, ¿no? Entonces, cada uno de esos cumple una función específica y los esfuerzos, ¿no? Vamos a tener algunos tipos de cadena. Estos son cadenas de rodillos. Porque rodillos, como le dije, esto gira. Aquí hay un rodillito que está girando a lo largo de eso, ¿no? Hay otras cadenas que tienen esta forma. En esta forma, todos están ensamblados y no tienen rodillos. Estos no tienen rodillos, tienen dientes. Tienen dientes la forma que y va a trabajar así, ¿no es cierto? Entonces, cadenas de bulones de acero, normal. Cadenas articuladas desmontables, hay cadenas que son desmontables. Cadenas de manguito, estos son manguitos que tienen sus piezas parte por parte y lo podemos armarlo, ¿no? Y son para ensamblar. Algunos de estos manguitos son abiertos, ¿no? Para que se sujeten a las partes de la cadena, ¿no? Y cadenas especiales son para uso, pues, específico, ¿no? Que pueden ser para transportadores, para hornos, que van a trabajar a altas temperaturas, que tienen diferente configuración, ¿no? Dependiendo de la cantidad de hileras, las cadenas podemos distinguir principalmente en 3 tipos, que pueden ser hasta más tal vez, pero los más conocidos son 3. ¿De qué dependerá el uso? 1, 2 o 3 hileras. ¿En función de qué estaríamos usando una hilera, 2 hileras o 3 hileras? ¿Qué nos obligaría a usar 1, 2 o 3 hileras? A ver, vamos a preguntarle a los que están. ¿El par, profe? ¿Cómo? ¿El par a transmitir? El para transmitir, muy bien, correcto. ¿Usted su apellido? Mendoza, profe. Muy bien, Mendoza. A ver, vamos a preguntar. Ahora, ¿será necesariamente el doble de potencia que va a transmitir una hilera de 2 hileras o no? A ver, voy a preguntar a ver, Yupanqui está. Ahora, hay varios modos de cálculo, obviamente puedo transmitir con una cadena de media de 3/4 de paso, depende. Entonces la selección va a depender de mucho. Y ya tengan, por favor, los catálogos de cadenas, Limbel pueden tener, cadenas de cualquiera sea el tipo de cadena que ustedes encuentren, sus catálogos. Y hay modos de cálculo en esos catálogos, ¿ya? Nosotros vamos a ver principalmente usemos los manuales, ¿no? Que nos permiten a nosotros calcular y también ellos calculan, en los catálogos nos dan algunas formas de cálculo también, ¿ya? Entonces, bueno, ya que ustedes que tengan catálogos, ¿ya? Estar manejando los catálogos y ir a esos catálogos y seleccionar el tipo de cadena, ¿no? ¿Ok? Bien.
Los tipos de cadena van a haber variedad. Esta es la más común, que vamos a hacer rodillos de una sola hilera, de 2 hileras, una hilera tenemos acá. Aquí tenemos otro tipo de cadenas, mira, fíjense acá, otro tipo de cadenas para poder transportar algo. Aquí tenemos otro tipo de cadenas. Aquí, por ejemplo, en estas cadenas normalmente no van enganchados en una rueda dentada. La rueda dentada estará acá, la rueda dentada del otro. Pero aquí se engancha, por ejemplo, un gancho. Un gancho se engancha y jala. Cuando jala, va a jalar algo, ¿no? Estas son las cadenas de doble hilera. Estas son cadenas especiales, por ejemplo, son pasos más largos para un determinado uso. Ahora, para movimiento, como en este caso, va a haber una rueda dentada y la otra rueda dentada. Ambos tendrán que tener el mismo paso que esto. Este es otro tipo de cadena. Tiene, por ejemplo, aquí estos pasadores sobresalen. ¿Para qué? Para que aquí vamos a poner algo, para que transportar algo. Este de acá es un candado de medio paso. Paso sería todo esto, 12 rodillos. En este caso, medio paso, de doble hilera, ¿no? Y aquí tenemos otros tipos de cadena que nos muestran, ¿no? Y cuando vamos a comprar cadena, normalmente se compra por metros o por pasos. Número de pasos o metros, ¿no es cierto? La cantidad. Entonces, uno calcula y qué tamaño de cadena es la que va a necesitar. Entonces, aquí vamos a tener diferentes tipos de cadena, ¿no? Otro de los factores que aquí interviene la lubricación. Es importantísimo cómo va a ser la lubricación, ¿no? ¿Para qué sirve la lubricación? Principalmente, por ejemplo, uno, es disminuir el desgaste. Como estos están trabajando a presión y también a arrastre, porque están haciendo mover a través de los dientes, debe haber lubricación. Hay diferentes formas de lubricar, como en este caso, por ejemplo, por goteo, como en este caso con una brocha manual, ¿no? Operación periódica con un cepillo o aceitera. Volumen y frecuencia debe ser suficiente para mantener la cadena húmeda, de 7 permitir la penetración del lubricante limpio entre las piezas de la cadena. Ya dijimos que la cadena está compuesta de varias piecitas, son pequeñas, luego depende del tamaño, que tiene que ingresar a los rodillos para que pueda girar el rodillo. Debe resistir la tendencia a gotear o escurrirse la cadena si está parada, o sea, no debe escurrirse, ¿no? O puede ser expulsado por efecto de la fuerza centrífuga cuando la cadena está en movimiento, ¿no? O sea, te echa aceite, grasa, y le da una velocidad, y dentro de poco ya se quedó sin grasa, sin aceite la cadena, por la fuerza centrífuga, y ya está seco. Entonces tiene que usar un tipo de aceite o un tipo de grasa muy especial de que no se vaya despedido con la fuerza centrífuga. Hay unas grasas muy especiales que se pegan, como decir, a los dientes de las ruedas dentadas y también a los rodillos, ¿no? En este caso se puede usar siempre en cuando que le permita que esa lubricación trabaje con los rodillos, ¿ya? Si no, no. En caso de engranajes, sí no habría problema porque los dos engranajes van a tener área de contacto lo mismo, por lo tanto, pues, si está con una grasa muy alta densidad o muy alta viscosidad, parece un chicle que se pega, y cuando hay velocidad centrífuga no sale despedido, ¿no? Está pegado. Pero es el caso de los engranajes, ¿ya? En el caso de las cadenas hay que tener mucho cuidado. Eso sería lubricación manual, pero hay por goteo que este aceite tiene que penetrar a los rodillos. Lo que más necesitamos es lubricación entre los rodillos para que gire, ¿no? Las gotas se dirigen, dice, entre los extremos de las placas para que pueda ingresar al rodillo, ¿no? Volumen y frecuencia suficiente para que el lubricante penetre entre las piezas de la cadena. Obviamente que sí. Si está sumergido en aceite es bueno, ¿no? Si no está sumergido en aceite, igual hay que lubricarlo porque las cadenas tienen que trabajar en lubricación. Las formas, como le dije, puede ser bañado en aceite, por disco, un disco normalmente aceita, o por
pulverizado, ¿no? Aceite pulverizado, dependiendo de la forma de trabajo, ¿no? Baño de aceite, normalmente depósito de aceite en la guarda de la cadena, o sea, la cadena tiene una guarda, normalmente abajo está cadenas, digamos aceite, y todos los rodillitos pasan por ahí bañándose, ¿no? Por discos, dice, se usa un baño de aceite, la cadena funciona por encima del nivel del aceite. Por encima del nivel de aceite, lleno, ¿no? Un disco recoge aceite del depósito y lo deposita encima de la cadena, ¿no? Lubricación por chorro de aceite, como en este caso, un chorrito de aceite, normalmente a rodillos que van a trabajar de forma continua y sobre todo altas velocidades, ¿no? Suministro continuo de aceite desde una bomba o un sistema de lubricación central, ¿no? Debe situarse de tal modo que el aceite caiga antes de que engrane el piñón motriz. Antes de que engrane el piñón motriz, ¿no? Esto ayuda a disminuir el impacto del rodillo con el diente del piñón. La lubricación con chorro de aceite da también una refrigeración efectiva y un amortiguamiento de impacto de las velocidades, ¿no? Chorro de aceite nos ayuda un poquito a que la lubricación refrigere, ¿no? Refrigere, porque se puede calentar y va a refrigerar, ¿no? Bueno, en realidad todos los refrigerantes, digamos, todos los aceites lubricantes sirven también como refrigerantes. Los aceites más comunes que vamos a usar, dependiendo obviamente ¿de qué depende la viscosidad de un aceite? A ver, ¿de qué depende a ver, vamos a preguntar. Nina, número de SAI, o es De la correcto el número de temperatura. SAI. La viscosidad, ¿no es cierto? La viscosidad, ¿de qué depende que seas mayor o menor la viscosidad de un aceite? De la temperatura. De la temperatura, muy bien. ¿Quién me contestó ahí? Ramírez, ingeniero. Ramírez pasa muy bien. Depende de la temperatura. Los aceites, lubricantes, las grasas, dependen de la temperatura de trabajo. Entonces, para temperaturas muy bajas, por ejemplo, en la sierra, que bajamos a 0 grados y tenemos que arrancar una máquina, digamos, debe trabajar a condiciones de temperatura bajas, necesitamos un aceite bastante ligero, un aceite que pueda soportar esas temperaturas, ¿no? Entonces necesitamos, por ejemplo, un SAE 20. SAE 20 es bastante ligero, no es muy pesado. Conforme va aumentando la temperatura, 5 grados a 25 ya necesitamos SAE 30. Lo que normalmente usa un auto, ¿no? Un auto, el motor usa 30, 25, 30, ¿no? O sea, como si fuera eso. Y si es caja, ya aumenta un poco más la viscosidad. Si la temperatura está entre 25 y 45, o sea, está caliente, si lo echamos el 620, en un ratito baja la velocidad, digamos la viscosidad peor todavía y ya no lubrica, ¿no? Entonces necesitamos un aceite 640 que es un poco más pesado. Y si fuera de entre 45 a 70 grados o más, necesitamos un aceite 650, o sea, bien pesado, aceite bastante pesado, ¿no? Entonces, el uso de los lubricantes depende de la temperatura de trabajo de los elementos de máquina. En este caso, las máquinas que están accionados por accionamientos de cadenas de rodillos. Ahora, ustedes, no solamente el API, ¿no? Los aceites también API, ¿no? Están con otra norma. En este caso, pusimos una norma. ¿Ya? ¿Ya están leyendo alguna norma o no? Tienen que leer una norma, ya sea, por ejemplo, normas de aceite, normas ISO, alguna norma, hay que leerla, ¿no?
Por ejemplo, nosotros deberíamos leer, estamos certificándonos con ISO 9000, ISO 21001. Entonces, todo el manual no es tan grande, esos manuales de los ISO, leerlas, qué cosa debemos hacer y qué nos recomiendan cada uno, ¿no? Entonces hay que leer algunas normas. Y la norma más grande que nosotros tenemos es una de las normas técnicas peruanas, que la norma matriz seríamos para aplicaciones diferentes rubros, en diferentes rubros. Así que ustedes están en internet, bajen el internet, vayan leyendo qué parte de las normas técnicas. Principalmente nos conviene a nosotros la parte mecánica, pero no la parte mecánica, la parte de refrigeración, esa parte, ¿no? Entonces lean esa parte, en qué capítulo, en qué parte de esa norma nos dice qué tipo de material le podemos usar para uno u otro, ¿no es cierto? Para hornos, por ejemplo, qué tipo de material podemos usar para el diseño de algún elemento de máquina, ¿no? Entonces, ahí las normas nos distinguen un poquito, ¿ya? Así que lean y me van a decir qué parte de la norma están leyendo. Normas técnicas peruanas, por favor, ¿ya? O si no, cualquier otra norma, obviamente. Normas ACMA, por ejemplo, para los engranajes. Normas BS para el caso de cadenas, ¿no? Nos podemos de ese tipo de normas y estar leyendo, ¿no? ¿Qué nos indica cada una? ¿No? Ahora sí vamos a entrar a la parte de selección. ¿Qué cosas necesitamos para seleccionar las cadenas? Igual, cadenas, igual que las fajas, ¿no? Entonces hay pasos. ¿Qué necesitamos? Potencia, como les dije, ¿no? Cálculos y selección según la presión específica que puede soportar la articulación. Los parámetros que se deben conocer son ¿qué cosa? Potencia requerida, potencia de la máquina, que nos da el proveedor o la máquina en sí, ¿no? Ya sea potencia requerida en la máquina conducida o la máquina conductora o motor. Tipo de máquina motora y máquina conducida. ¿Qué tipo de motor acciona a la máquina conducida? Si es motor de combustión interna que está accionando una chancadora. Si es motor eléctrico que está accionando una chancadora. Si es un motor eléctrico o un motor de combustión interna que está accionando una compresora. Eso que rompe en pista en las carreteras, ¿no? Están con un compresor, pero tienen un motor de combustión interna. Entonces, velocidad de la máquina motora. Velocidad, necesitamos velocidad. Velocidad de la máquina conducida puede ser dependiendo con qué velocidad queremos la máquina y qué velocidad tendría el motor. Una distancia tentativa entre ejes. Como les dije, esto puede ser entre 30 a 50 pasos. Nosotros vamos a trabajar en cadenas, un número de pasos. En fajas hemos trabajado en pulgadas o metros. En la parte de metros, por favor, repasen ustedes. Nosotros hemos hecho ejemplos principalmente en pulgadas, ¿eh? Entonces, la primera fase, selección del número de dientes de la rueda pequeña y verificar el número de dientes de la rueda grande. Nosotros podemos escoger o tomar la primera rueda, que principalmente sea motriz, mayor que 15 dientes. Que de preferencia sea impar. Puede ser 17, 19, 21, 23. Más pequeño se puede hacer, sí se puede hacer, pero ya no son tan fiables, ¿no? Entonces vamos a tener, en función de la velocidad de rotación de la pequeña, de la rueda, que puede ser mayor de 15 dientes, o sea, 17, 19. Para límites de velocidades podemos dar mayor que 20. Analizar sucesivamente con varios pasos para elegir un paso racional, seleccionar las cadenas con el paso lo menor posible entre las que permitan transmitir. O sea, vamos a tener varias tentativas de usar una u otra cadena, simple o doble. ¿Ya? De repente, simple sí, pero ya no media, sino 3/4. Ya no 3/4, de repente 5/8.
pero de repente puedo usar cadena doble de media, ¿no? Entonces, indistintamente vamos a tener posibilidades de seleccionar varios tipos, ¿no? Yo les puedo decir, por ejemplo, seleccione tentativamente con 2 métodos. Una será la más adecuada siempre, ¿no? Por costo, por tener una potencia bastante aproximada a la requerida, de paso de media o de 5/8, depende, simple, doble o triple, depende, ¿no? Entonces, en cualquiera de sus casos nos puede resultar adecuada. Después ya viene el análisis por facilidad y por costo, ¿no? Entonces, para el diseño, o sea, para seleccionar primero, tipo de carga. Factor de servicio. Aquí viene uno que se llama potencia de diseño, ¿ya? Aparte de tener potencia del motor, potencia en la máquina, vamos a tener factor de servicio. Después de factor de servicio, vamos a tener factor efectivo de uso, ¿ya? Entonces, también vamos a recurrir a otras tablas ahí, ¿ya? Entonces, estos 12 pasos serían los generales para poder llegar a la selección de cadenas o diseño de cadenas, ¿no? Tipo de carga, factor de servicio, potencia de diseño, paso de la cadena, ¿ya? Relación de transmisión, número de dientes de los piñones, tanto motriz como conducido, el tipo de lubricación que vamos a usar, la distancia entre centros tentativa y también la calculada, obviamente, ¿no? Número de eslabones, en este caso no vamos a hablar por pulgadas, como en el caso de la faja, sino número de eslabones, ¿no? Entonces la longitud de la cadena estará en la cantidad de pasos, número de pasos. Velocidad media de la cadena. Y hay que verificar, dice, diámetro de las masas. ¿Las masas en qué son? Las ruedas dentadas. En las ruedas dentadas normalmente van sujetos en los ejes, y eso en los ejes hay que fijarlos, ¿no? Y estos serían algunos pasos para poder seleccionar, ¿no? Entonces el procedimiento es relación de transmisión, número de dientes que vamos a tener de entre 17 a 25 dientes, potencia nominal equivalente. O sea, vamos a tener potencia de diseño, potencia de la máquina, potencia de diseño y potencia nominal equivalente. Porque vamos a tener 3 potencias, ¿ya? Selección de la cadena en tablas por potencia y RPM, igual que en las fajas. Vamos a seleccionar por la potencia y la RPM. El diámetro de paso de las ruedas. Paso media, paso 3/4. Depende del uso, ¿no es cierto? La velocidad tangencial y finalmente la longitud de la cadena. ¿Ya? Al final se hace un resumen. Qué tipo de cadena hemos escogido, cuál va a ser el número de dientes de las ruedas dentadas, cuál va a ser la potencia de trabajo. Entonces, vamos a tener los diámetros o número de dientes de las ruedas, longitud de la cadena, distancia entre centros. Entonces, el diseñador mira, pero distancia entre centros, pone de repente, dimensiona imaginariamente, es razonablemente bien, pero me está poniendo aquí una distancia extremadamente grande. ¿Por qué? Pueden decirlo. Entonces, conviene de que nosotros la distancia entre centros sea lo razonable, ¿no? El paso de la cadena. La cadena simple o de una hilera con paso más pequeño, accionamiento más económico, dice, ¿no? Mayor número de hileras. Si tú miras mayor número de hileras, limitaciones de espacio y velocidad muy elevadas. Número de dientes de los piñones. Emplear el mayor número de dientes en el piñón. De 1.